Le damos la bienvenida a Gabriel Villalba. Muy buenas noches. Bienvenido, querido Gabriel. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Mira, al punto, ¿no? Lo que nos preocupa mucho es sobre el caso de Arturo Murillo. ¿Qué cambiaría en caso de que Murillo y la ex canciller Karin Longarik estén en Chile y no en Estados Unidos? Bueno, la ex canciller del régimen de Yanine Áñez, Karen Longaretti, que sin lugar a dudas ha tenido un papel fundamental en el caso Murillo. ¿Por qué? Recordemos que fue ella en su rol de la máxima, ejerciendo la máxima cartera de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien nombró a su hermana como agente consular precisamente en el consulado de Bolivia en Miami. Es por eso que se están realizando las investigaciones y es por eso que el cuñado de Arturo Murillo y también su hermana están actualmente con privación de libertad, acusados de haber precisamente también tenido un rol fundamental en estas acciones que se están investigando en Estados Unidos por legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero y corrupción, ¿no? Delitos de orden fiscal que se están investigando y se están sancionando a instancias del FBI, a instancias de pues la penitenciaría donde se encuentra actualmente federal, donde se encuentra Arturo Murillo. Karen Longarik tendría que declarar o mínimamente brindar su declaración informativa. Llama la atención que la ex ministra de Relaciones Exteriores ni siquiera quiera brindar su declaración informativa y que ni siquiera se encuentre en el país para ello, ¿no? Es por supuesto, a analizar el rol que tiene la exministra con su relación, por supuesto, con Arturo Murillo, al igual que el resto del gabinete de Yanine Áñez. Muy bien. Por otra parte, también se le acusa al gobierno del movimiento al socialismo de no investigar todo el caso de la compra del gas lacrimógeno que comienza en la gestión del exministro de Gobierno, Carlos Romero. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Sin lugar a dudas, es una cortina de humo más que muy hábilmente, de forma mediática, la están instrumentalizando la oposición política al movimiento al socialismo. De lo que se está hablando el día de hoy es de la corrupción durante el gobierno de 11 meses de Yanine Áñez, de cómo Arturo Murillo está siendo detenido y actualmente está pues con detención en una cárcel federal en Estados Unidos. Creo que la oposición boliviana al movimiento al socialismo muy hábilmente está tratando de, como se dice vulgarmente, marear la perdiz, ¿no? O irse por la tangente. El tema no es ese, el tema son los 11 meses de Yanine Áñez, cómo ha llegado, qué ha pasado el 9, 10, 11 y 12 antes de tomar el poder, antes de subvertir el orden constitucional con el uso de la violencia, de la mano de policías y cúpulas militares, además con actores fundamentales del Oriente, como muy bien ya confesó el señor actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con relación a los tratos o tratativas que habría tenido su padre con policías y militares del ejército. Ese es el tema que se está abordando. ¿Y qué ha pasado después de que han asumido el poder de forma inconstitucional e ilegal? Vale decir que han hecho ya estando dentro de la casa, dentro del poder, y uno de esos delitos fundamentales, investigados no por Bolivia, sino por el FBI de Norteamérica, es precisamente lo que hizo Arturo Murillo, bien vinculado, y se está investigando también esto en Estados Unidos como delitos conexos, posibles delitos vinculados con el narcotráfico, ¿no? Recordemos que la legislación norteamericana es sumamente draconiana con los delitos de orden fiscal y con los delitos de orden que tengan que ver con el narcotráfico. El FBI y la DEA están realizando las investigaciones pertinentes, correspondientes. Creo que ese es el tema. Ese es el núcleo mediático y el núcleo político. El resto son espejismos o ficciones que se intentan instaurar de forma artificial en la agenda política y mediática del país. Por otra parte, querido Gabriel, la oposición lo tomaba como una persecución política a estas autoridades y por ello también defendían el derecho a poder defenderse y también a poder tener asilo en otros países. Claro, si nosotros somos claros con el derecho internacional público, nos damos cuenta que el único que te puede otorgar asilo es un tercer estado que va a dilucidar si está siendo perseguido en tu país por delitos de orden judicial, o sea, delitos comunes, o son delitos políticos, ¿no? En este caso, ninguna embajada hasta el momento ha hecho ese análisis
y ha ofrecido asilo a el ex gobierno o personeros del ex gobierno de Yanine Áñez, porque ninguna embajada considera que sea persecución política, consideran que son delitos comunes por los que están siendo juzgados. Llama poderosamente la atención que diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política, que han encumbrado esos 11 meses nefastos de Yanine Áñez, ni siquiera se presenten a dar su declaración informativa, que es el paso inicial para descartar o no cierto grado de culpabilidad. Directamente aluden esta suerte de persecución política, ¿no? Sin duda, creo que estamos ante dos relatos. Un relato y una realidad. El relato de fraude electoral, entre comillas, generado el 2019, supuestamente, esa es la tesis de la oposición boliviana, cosa que no han podido demostrar durante más de un año. Y tenemos, por otro lado, la realidad de un golpe de Estado en el cual se tienen 37 muertos, más de 800 heridos, más de 1.500 detenciones ilegales. De lo que estamos hablando es de un relato ficticio que no se puede comprobar, el fraude, hasta ahora no lo han podido comprobar, versus una realidad tangible, palpable, y que ustedes lo pueden ver en las calles del Alto de la balacera que existió en la masacre de Sencata, ¿no? Sencata, Sacaba, masacres cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigado por el grupo de expertos independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentalmente. Entonces, sin lugar a duda, esa es la disputa que existe hoy en los medios y en los actores políticos. El relato de fraude que se intenta instaurar nuevamente y de persecución política, por ende, de forma conexa, versus la realidad de un golpe de Estado flagrante que rompió el orden constitucional vigente en noviembre de 2017. Y ya, bueno, para terminar, querido Gabriel, ¿qué medidas estructurales tú propondrías para luchar contra la corrupción en la administración pública? Bueno, sin lugar a dudas, la corrupción es un atributo, se podría decir, inherente a esa viveza criolla del propio boliviano, ¿no? Y la corrupción toca y trastoca de forma estructural todos los niveles de gobierno, no solamente el nivel central, el nivel departamental, el nivel municipal, en las mismas universidades vemos corrupción. En mi misma facultad de Derecho, cuando yo ejercía por ejemplo, el banco de expedientes, me querían pasar dinero para que yo les facilite expedientes de su examen de grado. Eso también es corrupción. Los bolivianos nos tenemos que poner a pensar todos los niveles de corrupción que tenemos en todas las instancias, juntas vecinales, medios de comunicación, la sociedad civil, la sociedad política, las universidades, las gobernaciones, las alcaldías. Por supuesto que es un mal que se tiene que erradicar, ¿no? Uno de los males fundamentales que creo tiene que tratarse con leyes draconianas. Una de ellas es, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Recordemos que anteriores parlamentarios ganaban 90.000, 40.000 bolivianos. ¿Qué hacían con eso? ¿Los gastos reservados no eran corrupción? Estamos sin duda avanzando a pasos pequeños, peleando contra la corrupción, pero sin lugar a dudas, venga de donde venga, venga del oficialismo, venga de la oposición, hay que ser duramente sancionada, pero tampoco puede ser, no puede instrumentalizarse discursivamente para decir, qué pena, yo había sido corrupto, qué macana que haya sido corrupto, pero yo, Samuel Doria Medina, o yo, Áñez, o yo, Karen Longrique, no soy corrupto y no tengo nada que ver con él, cuando fueron parte del mismo gabinete, ¿no? Qué increíble cómo los aliados políticos de Murillo aprendieron muy bien en la pandemia a lavarse las manos, y cómo lo dejan, e incluso lo acusan, cuando ellos fueron parte fundamental, y él fue parte fundamental del plan que terminó desestabilizando el gobierno de Evo Morales y fue parte durante 11 meses de un gabinete que estaba a la cabeza de Yanine Áñez. ¿Cómo hoy pueden lavarse las manos? Muy bien, querido Gabriel, interesante todo lo que nos has aportado, incluso a la opinión de distintos profesionales que nos han acompañado durante esta semana. Y por ello también, para cerrar, por favor, tu mensaje para toda la población alteña, porque a pesar de ello también estamos pasando por una cuestión de salud. Estamos pasando por la pandemia que está dejando muchos muertos. Tu recomendación, por favor, a toda la población. Que toda la población alteña, boliviana, no baje la guardia ante el enemigo invisible que es precisamente la pandemia. Sin lugar a dudas, creo que tenemos un gobierno elegido democráticamente que goza de legalidad y de legitimidad y está combatiendo, ¿no?, la pandemia, también aprovechando sus buenas relaciones bilaterales, por ejemplo, con Rusia, con China,
no solamente a través del mecanismo COVAX, adquiriendo las vacunas, que es fundamental, también los antígenos, las pruebas nasales, cosa que pónganse a pensar cómo obra Janine Áñez al respecto, ¿no? El caso de los respiradores, el más emblemático, pero el mensaje para la población es que no bajen jamás la guardia, nos cuidemos, te den la primera y la segunda dosis no significa que vas a ser inmune y que el virus no te va a atacar nunca más. Tenemos que seguir utilizando el barbijo, cuidar a los nuestros, y eso nos ha enseñado la pandemia. Has roto con el individualismo. No sirve que uno solito se cuide o uno solito cuide de su familia. Tienes que cuidar a todos los miembros de tu familia, tienes que cuidar a todos los miembros de tu comunidad, porque si uno está mal, tú también corres el riesgo de estar mal, ¿no? Entonces, hemos generado lazos comunitarios y eso es lo fundamental, a seguir fortaleciéndonos y a cuidarnos entre todos. Muy bien, Gabriel, gracias por tu predisposición y bueno, las puertas de la casa ya están totalmente abiertas porque también ya eres parte de lo que es Agenda Vecinal. Gracias, hasta otra oportunidad y que Dios te bendiga. Muy bien, así cerramos este espacio de Entrevistando a...